Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a la presentación del libro Saber orar y con quién. Este es el libro de la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo. Este espacio está organizado por Amigos de Teresa, que nació en el año 2009 como una página de Facebook para promover la lectura de las obras de Santa Teresa de Jesús, como nos invitó en ese año el capítulo general de los Padres Carmelitas Descalzos, con el fin de prepararnos para el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. Hemos coordinado la lectura y estudio de las obras de manera presencial en Ciudad de México y Puebla, así como retiros en diferentes lugares. Pero a partir del año 2020 comenzamos la aventura de compartir las enseñanzas de Santa Teresa de manera virtual, lo que nos permitió crecer esta comunidad en otras ciudades y países. Hoy tenemos el gusto de recibir en este espacio a la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo, con quien conversaremos acerca de su libro más reciente, Saber orar y con quién. Voy a presentar a la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo y también le agradezco que haya aceptado esta invitación de hacer la presentación virtual del libro. La doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo es mexicana, psicoterapeuta clínica con especialidad en psicooncología, diplomada en terapia racional emotiva conductual, manejo de emociones, psicología positiva y tanatología. Cursó las maestrías en logoterapia y en mística y ciencias humanas y cuenta con un doctorado en orientación psicológica. Es instructora del método Silva desde el año 1971, facilitadora de jornadas contemplativas y retiros de oración y espiritualidad con el Carmelo Descalzo y especialista en Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Está adscrita a la Orden del Carmelo Descalzo, lo que ocurrió en Roma en el año 2006. Es presidenta de la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Humano en 7 países de América Latina, miembro fundador del Instituto Nacional de Investigación en Desarrollo Humano y de la Asociación de Desarrollo Humano de México. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva y reconocida conferencista y capacitadora en más de 30 países en América, Europa y Medio Oriente. Fue conductora durante 25 años del programa Descubre tu mente en Radio Centro. Y es autora también de los libros Saber crecer, Resiliencia y Espiritualidad, Saber pensar, Dinámica mental y calidad de la vida y Saber perdonar, Paz y libertad. Y a esos libros de la colección Biblioteca Rosa Argentina Rivas Lacayo de Ediciones Urano se une este Saber orar y con quién. O sea, todos los libros enseñan a saber algo y este enseña a saber orar y con quién. Aquí está. Nos acompaña también María Guadalupe Pérez Sincer, Lupita para mí, a quien tengo el gusto y privilegio de llamar amiga. Nos conocimos hace más de 20 años cuando pasábamos las tardes esperando a nuestros hijos en sus entrenamientos de natación. Al platicar, coincidimos en nuestro interés por la espiritualidad de Santa Teresa, ya que ella estudió en el Instituto Sucre de las Misioneras de Santa Teresa y yo estudié en el Instituto Cultural de la Compañía de Santa Teresa de Jesús. Nos hemos acompañado en el camino de la búsqueda de Dios, cada una en su propia senda, pero compartiendo aprendizajes y amistad. Ella es licenciada en Teología por la Universidad Iberoamericana, con un enfoque en el estudio de Cristología y oración. Y le voy a pedir a Lupita que me presente a mí también. Pues mucho gusto, muchas gracias. Me siento muy honrada de participación en este espacio de Amigos de Teresa. Y bueno, tengo el honor de presentar a mi querida amiga Claudia Morales Cueto, quien es editora y escritora, especialista en los temas de bienestar y psicología positiva. Es licenciada en comunicación por la Universidad Iberoamericana y maestra en liderazgo positivo por el TEC Milenio. Es instructora certificada del programa Mindfulness Based Strengths Practice y cuenta con diplomados en psicología positiva, así como en desarrollo humano y espiritualidad por el CEBAC. Su trabajo está enfocado en las intersecciones entre la ciencia del bienestar y la espiritualidad. Ha escrito 4 libros acerca de la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús.
vida que transforma vidas, el amor nos hará apresurar los pasos, de bien en mejor y entra como puedas. Ha sido mi gran maestra en este camino Ujú. con Santa Teresa. Muchas Ay, gracias. gracias, gracias. Quienes saben de Lupita y de mí saben que juntas fuimos por todas las fundaciones de Santa Teresa cuando escribí el libro de Bien en Mejor, que fuimos por todas y cada una visitándolas para poder tomar las fotos que están en el libro y pues fue un gran privilegio contar con esa compañía tan solidaria en ese viaje y en la vida. Y bueno, pues ahora les voy a contar un poco de este libro. Lo hice presentándolo de una manera muy práctica. Voy a hablar del libro, de los capítulos que tiene y, eh, y bueno, quiero que ustedes sientan como que lo están hojeando cuando llegan a la librería. El libro Saber orar y con quién tiene un subtítulo sumamente apropiado: la espiritualidad para hoy. A lo largo de la historia de la humanidad, los hombres y las mujeres se han hecho preguntas acerca del sentido de la vida, de lo que es trascendente, de lo que hay más allá de la muerte. Cada cultura ha respondido de acuerdo a su cosmovisión. Este libro tiene la virtud de actualizarnos el mensaje milenario de la Biblia para nuestra época, así como puntualizar las enseñanzas más importantes de místicos como Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, el maestro Eckhart y Etty Hillesum en un estilo sencillo y comprensible, como solo puede hacerlo alguien que conoce el tema y ha recorrido el camino de la oración como orante y como acompañante. Además, responde desde los hallazgos más recientes de la ciencia psicológica algunas de las preguntas que nos hacemos cuando comenzamos a hacer oración o queremos avanzar por el camino espiritual. Esta obra consta de 283 páginas y está organizada en 6 capítulos y 3 apéndices con consejos prácticos. Al final de cada capítulo se proponen varias preguntas para animar a la reflexión personal del lector, o son preguntas que podrían usarse para compartir en un grupo de lectura. El capítulo 1 explica qué es la espiritualidad. El capítulo 2 nos presenta quién es Dios, a quién nos dirigimos cuando hacemos oración y nos hace conscientes de que muchas veces tenemos imágenes distorsionadas de Dios. Pensamos por la educación o por lo que hay en nuestra cultura en un Dios que tiene una voluntad de que suframos, un Dios que quiere castigarnos. En este libro, Rosita rescata la imagen del Dios de los místicos, un Dios que es amor, un Dios que es misericordia y un Dios que tiene paciencia con nosotros, que como dice Santa Teresa, está mirando y remirando que volvamos a verlo. En el capítulo 3 expone diversos modos de orar y nos anima a practicarlos, desde la oración vocal, la oración meditación, la oración contemplativa. En el capítulo 4 nos presenta las realidades del dolor y del pecado. Son realidades que existen en la vida de la humanidad. Siempre ha existido dolor y siempre ha existido lo que Rosita nos explica que son fallas al amor, equivocaciones, que es el pecado. Pero más que centrarse en eso, el libro se centra en, este capítulo se centra en cómo la práctica de la virtud y de las fortalezas de carácter nos pueden ayudar para desarrollar una vida plena y feliz. El capítulo 5 es un compendio de los beneficios de la práctica espiritual en la salud. Presenta las investigaciones más recientes de los efectos de la oración, tanto en el cerebro como en el cuerpo, y a nivel celular, como la práctica de la meditación y de la oración ayuda a la desinflamación de las células. Hay muchas enfermedades que se manifiestan como inflamación.
por ejemplo, la cardiopatía, la diabetes, comienzan con inflamación celular. Y en este libro se ve cómo la práctica espiritual tiene un efecto en el cuerpo, como bien lo sabía Santa Teresa, que decía que el cuerpo participa de los beneficios de la oración. Los beneficios de la oración no solo son para el espíritu, sino para toda la persona. Y el capítulo 6 nos invita a desenterrar a Dios, a quien la vida moderna ha sepultado. Una de las maneras en la que nos invita a desenterrar a Dios es vivir en contacto con Él en la oración para poder comunicar su amor, vivir con libertad y ser portadores de su luz. Me gustó especialmente el capítulo 5, el de la espiritualidad y salud, porque nos relacionamos con Dios de persona a persona. Y en ese encuentro se va fortaleciendo nuestra autorregulación y gestión emocional. También Dios nos va ensanchando el corazón, no solo de manera metafórica, sino que, como decía antes, pues nos va enseñando a amar con todo lo que es nuestra persona, no solo en el espíritu, no solo con la oración, sino en la manera de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. La doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo nos presenta numerosos estudios en los que comprueba que la práctica espiritual está asociada a tener un cerebro más sano y una vida más longeva. Recomiendo este libro a quienes quieren iniciarse en la oración de recogimiento, la oración teresiana por excelencia, pero también a quienes ya llevan un camino recorrido. Es una obra que brinda oportunidades de aprendizaje y reflexión para todos. Muchas felicidades, Rosita, por compartirnos tus enseñanzas en este libro, que es un destilado de tus años de experiencia como orante y como acompañante en los procesos de desarrollo personal y espiritual. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, primero que todo, a ti, Claudia, Lupita. Gracias a todas las personas que amablemente nos están acompañando. Y bueno, este libro, pues como todo, tiene su historia. Y no sé si quieres que ya me lance. Pues si quieres, lánzate y luego le damos la palabra a Lupita. Como tú quieras. Adelante, sí, adelante. Sí, adelante. Pues agradeciendo su participación, queridos amigos y amigas, quiero decirles que algo que ha sucedido a raíz de este libro, que he compartido con varios colegas psicólogos, psicólogas, me he sorprendido de algo que yo intuía y que ahora confirmo. Pero 2, 3 personas dedicadas a la profesión que tengo y que son personas muy conocidas en el medio, cuando lo platicamos, me confesaron cómo en la terapia siempre sintieron la necesidad de invitar al paciente a que experimentara su dimensión espiritual, pero que la cuadratura de la profesión, pues era como, ¿y cómo se lo digo? Después de todo, soy psicólogo o soy psicóloga. ¿Cómo yo en terapia le voy a hablar de un tema que me va a quedar viendo como diciendo, oiga, a cuento de qué viene esto, ¿no? Y me he sorprendido enormemente de la cantidad de colegas que han sentido esa llamada, por así decirlo, a invitar al paciente a profundizar en su vida espiritual. Pero no han encontrado palabras para hacerlo y yo espero que el libro les ayude a tener un poco más de palabras para ello. Pero precisamente de esa inquietud es que nació este libro, porque desde 1979 atendía a muchísimos pacientes de cáncer y pacientes con diferentes enfermedades de tipo severo, algunas terminales, y siempre en algún momento recurriendo a todos los instrumentos, vamos a decir, terapéuticos que están al alcance de un psicoterapeuta, sentía yo que un momento llegaba al límite y entonces decidí un día preguntarle a uno de esos pacientes, oiga, disculpe la pregunta que le voy a hacer, pero
¿cómo está su relación con Dios? Y se me quedó mirando como con cara de, ¿what? Me dijo, bueno, pues voy a misa los domingos. Y le dije, mira, discúlpame, le dije, pero no te pregunté si ibas a misa. Te pregunto cómo está tu relación con Dios. Y me volvió a contestar, bueno, es que voy a misa los domingos. Y le dije, bueno, pero es que ir a misa los domingos no significa que tengas una relación con Dios. Empezamos a platicar y lo único que le pedí es que a partir de ese día se diera 10 minutos por la mañana para cerrar sus ojos, respirar profundo y pensar en Dios como quiera que él lo hubiera concebido. No importaba. Que trajera a su mente la idea, el concepto de Dios y que platicara con esa imagen o realidad que tuviera como con un amigo. Y en cosa de 10, 15 días, lo que no habíamos logrado en meses, se logró en avanzar su bienestar. Entonces ahí surgió en mí una semilla de aquí hay que orientar un poco más respecto a lo que es la vida espiritual y salirnos de ese dogmatismo a veces ciego que nos pone únicamente dentro del esquema de ritual, pero no de relación. Y luego a esa experiencia de hace tantísimos años, en la década de los 80s, pues ya surgieron otras cosas. Yo hice una maestría en mística en la ciudad de Ávila y la especialización de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, y estudié a casi todos los místicos, no solo cristianos, sino también de otras religiones. Y desde entonces me comprometí conmigo misma, 2010 a 2012, de que algún día iba yo a escribir algo sobre la oración. Por esa inquietud y dando retiros en Maranatá, que Claudia conoce perfectamente bien, donde ella también ha estado, que es la Casa del Carmelo en Valle de Bravo, pues me fui dando cuenta que parte del problema del por qué nos hemos alejado tanto, no solo de Dios, sino de nosotros mismos, es porque hemos perdido una visión más clara de lo que es la oración. Y todo eso fue lo que me llevó a escribir el libro. Para mí, como lo digo en la introducción del libro, el caos en que ahora vivimos, porque vivimos un caos, eso es algo que nadie puede negar. Nosotros vivimos caos de violencia, de depresiones, de ansiedades y de adicciones. Somos, en términos muy generales, si tú quieres, pero somos una sociedad deprimida, ansiosa, adicta, violenta. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Y todos los sistemas, desde mi perspectiva, socioeconómicos y políticos, no van a resolver el problema. La única alternativa que tenemos, y lo digo totalmente convencida de ello, es que retomemos el camino de nuestra propia realidad, que tiene que ver más con el interior que con el oropel de lo exterior. Yo creo que la única alternativa que nuestra sociedad tiene es que el ser humano vuelva a retomar su espiritualidad. Y si la persona busca su espiritualidad, al que se encuentra es a Dios. El libro se llama Saber orar y con quién, el quién va con mayúscula, porque cuando primero les presenté este proyecto a mis editores son españoles, Barcelona, y se presenté en 2015, 2016, en Barcelona estaba yo con ellos, lo primero que me dijeron, ¿cómo que con quién? O sea, ¿vas a hacer grupos pentecostales? ¿Vas a hacer qué tipo de grupo vas a hacer con esto? Dije, yo no estoy hablando de grupos, yo estoy hablando de un quién con mayúscula. Tuve la fortuna de tener como maestro a José Antonio Pagola, el autor de Jesús, Aproximación Histórica, un libro muy conocido,
que seguramente algunos de ustedes conocen y han leído. Y él cita algo que está en la parte de atrás de mi libro. Él dice que ya no es tiempo de orar a Dios, hay que orar con Dios. Nuestra oración, sí, se vale la alabanza, por supuesto, pero la oración es una relación y te relacionas con alguien. Ese alguien es Dios y por lo tanto el quién va en mayúsculas. Yo creo que muchos de los jóvenes que se ausentan de su práctica religiosa, que en algún momento dicen, no, eso ya me sale sobrando, yo no creo en nada. Yo creo que parte de esa reacción se debe al tipo de educación que hemos dado, fundamentada en el miedo y la culpa. Dios es juez, Dios castiga y Dios es aburrido. Porque todo lo que te causa gusto, placer y te divierte, está prohibido. Y yo no creo en nada de eso, porque yo creo que Dios creó el placer para el ser humano y que el problema no está en el placer mismo, sino en la manera en que nosotros hacemos uso del placer. Entonces, todo en esta vida tiene que ser regido desde adentro. Y cuando desde tu interioridad riges tu conducta, entonces vas a poder disfrutar del placer sin lastimar a otras personas, sin animalizarte. Con esto queriendo decir, sin convirtiéndonos en simples animalitos apegados a la parte biológica, sin tomar conciencia de la realidad que nos conforma. Entonces, para mí y desde mi perspectiva, la única alternativa que tiene la humanidad es esa. Y hoy quiero decir algo más, algo que no está en el libro. Pero para nosotros, me imagino que aquí la mayoría de nosotros somos cristianos, yo soy católica, pero somos cristianos, católicos o judíos, somos de tradición judeo-cristiana. Y si no despertamos, queridos amigos, lo que está pasando en el mundo con el Islam, algunos no tenemos ni la más remota idea de lo que eso significa, pero si no regresamos a nuestra creencia, a nuestra raíz, bueno, Europa no le quedan más de 2 décadas para convertirse en una zona musulmana. Y ya tenemos mezquitas en el estado de Chiapas. Y si nosotros no empezamos a actuar, y la única forma de actuar es a través del amor, pero del amor que viene de adentro, de la verdadera espiritualidad. El libro lo que nos propone es apreciar la oración ritual. De hecho, uno de los apéndices explica la Eucaristía, porque la mayoría de nosotros vamos a misa y bueno, pues sí, te alabamos, Señor, honor y gloria a ti, Señor Jesús, pero no sabemos qué hay detrás de todos esos símbolos, porque un ritual no es más que símbolos, símbolos que se conectan desde la psicología con el interior consciente. Entonces, se explica ahí en uno de los apéndices. Entonces, yo no desprecio la oración ritual, no desprecio las tradiciones, pero me duele profundamente que la gente prefiera hacer novenas que procurar una oración de recogimiento. Me duele profundamente que la gente piense que la oración es simplemente repetir jaculatorias y no darse cuenta que la oración es una relación. Y yo creo que el perder esa relación es lo que va deslavando, de alguna forma, la fe. Porque digo yo, pienso, puedo estar equivocada, pero pienso que no puedes creer en alguien a quien no conoces. Claro. Y no puedes conocer a alguien con quien no te comunicas. Entonces el camino a la fe es la oración. A mí me sorprendió sobremanera toda la investigación que hice respecto a cómo la oración afecta el cuerpo,
la mente, el cerebro. Me quedé pasmada verdaderamente al leer a tantos investigadores y lo que están descubriendo respecto a la importancia que la vida espiritual tiene. Por ejemplo, en una investigación de la Universidad de California, se demostró que la práctica de la oración evita el encogimiento natural del cerebro a partir de cierta edad y ralentiza ese deterioro, con lo cual podemos garantizarnos una edad avanzada mucho más sana, mucho más alerta. También se descubrió, entre las estadísticas que yo doy en el libro, que la adicción a las drogas es 80% más alta en los jóvenes que no tienen una formación y educación de tipo espiritual religioso que en los jóvenes que sí la tienen. Esto, queridos amigos, estoy hablando de un 80%. Esto nos indica que esta moda, como lo pongo en el libro, de yo no educo a mis hijos en religión porque cuando ellos sean grandes van a decidir, pues con todo el perdón de ustedes, una vez le dije a una persona, pues entonces tampoco lo eduques a ir al baño en el inodoro, para que cuando él sea grande, escoja dónde quiere ir. A los hijos hay que darles pautas, de todas maneras van a elegir cuando sean grandes. Pero cuando se ven esas estadísticas, y por eso, como lo dije, y Claudia lo sabe, en mi presentación que se hizo en el Teatro Gilberto Cantón del libro, definitivamente tenemos que estar conscientes que si nos preocupan los jóvenes, hay que educarlos en la realidad de la relación personal con Dios. El capítulo 5 está lleno de investigación que nos muestra, como ya dijo Claudia, situaciones con el cáncer, con la diabetes. Ahora, esto no pasa por ósmosis, queridos amigos. Esto pasa porque en el momento en que la persona entra en un proceso orante profundo, hay cambios en los neurotransmisores, hay cambios en las hormonas. Eso está comprobado. Hay universidades como la Universidad de Wisconsin, la Universidad de Harvard, MIT, la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Columbia. Estamos hablando de las mejores universidades en los Estados Unidos que realizan esta investigación. Y en el último capítulo, Desenterrar a Dios, esa es una frase de Etty Hillesum, una gran mística del siglo XX, judía, que murió en los hornos de Auschwitz, en Polonia, a los 29 años de edad, y que en medio del terror en el que vivía, consideró que lo importante era ayudarle a las personas a que volvieran a descubrir a Dios dentro de ellos mismos. Con un amor y con una dedicación, en uno de los tantos libros que leí de Etty Hillesum, y con esto ya voy a dejar de hablar, yo he visitado los campos de concentración en Polonia y hay que estar ahí para poder sentir el silencio que grita, literalmente. Y recuerdo en una de esas visitas sentarme ciertamente a meditar, pensando en los horrores que esas personas vivieron por el simple hecho de ser judíos. Y cuando empecé a leer libros sobre Etty Hillesum y su obra, de repente encontré una frase que decía lo siguiente: y cuando yaciendo en el piso sentí la bota del oficial de la Gestapo apretando mi cuello, lo miré y pensé, ¿qué tanto dolor debe de haber dentro de este hombre para que haga lo que está haciendo? Ese grado de compasión, misericordia, jamás se logra si no es porque hay una presencia auténtica de Dios dentro de la persona misma.
Eti está reconocida como una gran mística, siendo judía, y siempre lo fue, y murió así. Y para llegar a ese nivel de comprensión, que no juzga, no desea el mal del otro, sino la comprensión hacia el otro, pues yo creo que eso es lo que el mundo necesita, queridos amigos, y creo que nos urge desenterrar a Dios. Sí, totalmente de acuerdo. Esta parte de en una sociedad en la que Dios ha perdido la presencia con la secularización y la modernidad del siglo XX, creo que sí, este llamado a desenterrar a Dios tiene muchísima pertinencia. Y bueno, voy a darle la palabra a Lupita y después tengo también algo que comentar respecto a lo que tú nos presentaste. Lupita, adelante. Hola, pues mira, yo Sí. también agradezco mucho este libro. Fue mi lectura del fin de semana, corrí el viernes a comprarlo y bueno, me encuentro con un libro profundo, pero a la vez amable, de fácil lectura y optimista, porque al final nos deja con un sabor de esperanza, ¿no? Que todos podemos llevar una vida espiritual profunda y que todos tenemos esa capacidad de comunicarnos con Dios. Y la reflexión empieza pues desde el mismo título. Antes de que yo empezara de abrir el libro, ya me quedé un rato en el título, que como ya explicaste, Rosita, ¿no? Llama la atención ese con, ¿no? Que usas esa preposición que no es nada más una alabanza a Dios, sino que nos planteas ese quien trascendiente como amigo, como alguien que está cercano y con quien puedo dialogar. Y que es dinámico, porque es trinitario, ¿no? Siempre se está dando y se está dando pues, a todos nosotros, ¿no? Creando comunidad, que es tan importante ahora que hablan de estos tiempos tan inciertos, tan llenos de desasosiego. Y pues ya uno va entrando en el libro que te va llevando, como pues ya describieron los capítulos poco a poco, pero creo importante que pones términos que a lo mejor conocemos, ¿no? Pero los dices de una manera clara, que a veces creo que es un libro al que voy a regresar, como un diccionario, ¿no? Cuando me hablas de Dios, de mística, de meditación, de contemplación, ¿no? Porque lo aclaras de forma muy sencilla, muy clara y accesible para todos. Y bueno, y también reconozco bueno, mencionas muchísimos autores importantes, incluso grandes científicos, porque la parte sobre la salud creo que es importante, sobre la ciencia, que muestras pues una buena revisión y un buen conocimiento de todos estos avances que ahora la ciencia nos dan sobre lo que la vida espiritual y la oración nos dan a nuestra salud, tanto psíquica como emocional como física. Pero siento que el libro tiene tres autores que se mueven como eje de épocas muy diferentes y que para mí también son muy queridos. Ahí me sentí como muy identificada, que es el maestro Eckhart, bueno, que nos dice que estamos habitados por Dios y hay que hacer ese vacío para que nuestro alma se llene de Dios. Nuestra querida Santa Teresa, que ya nos muestra a este Jesús amigo con el que podemos dialogar, y Ete Elizum, que la conocí hace un par de años, que también me impresionó mucho, porque cómo trasciende una situación tan terrible de dolor y encuentra que la vida tiene sentido, a pesar de los horrores que el nazismo estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? Eso es como tres autores de épocas tan distintas, de circunstancias, contextos tan distintos, pueden hablarnos hoy, ¿no? Y darnos tanto al día de hoy para pues nuestro diario acontecer, ¿no? Tan necesarios de sabernos habitados, el sabernos que Jesús es amigo y que las cosas, la vida vale la pena vivirla, ¿no? A pesar de todos sus momentos tan duros, pero que cuando tenemos el amor de Dios, todo vale la pena atravesar y que lo podemos trascender y aprender de él, ¿no? Porque podemos saliendo mucho mejores personas. Pues muchísimas gracias, Rosita. Creo que es un libro Gracias a ti. maravilloso que nos va a acompañar porque seguro que será de relectura, ¿no? También agradezco los apéndices, porque como dice, pues sí, la misa, que yo en mis momentos
de verdad, de profunda oración los he tenido en la Eucaristía, ¿no? Las diferentes técnicas que nos dice sobre la oración, creo que, bueno, es personal, pero cada uno vamos encontrando, ¿no? Y es importante saber de cómo otros lo han logrado. Y bueno, y tus oraciones que siempre pues, nos acompañan, ¿no? De una manera. Eres una gran intercesora. Gracias, Rosita. Muchas gracias a ti, Lupita, muchas gracias. Yo quería comentar que justamente la semana pasada me llamaba la atención un informe de la Universidad de Harvard que decía que el año pasado el uso más frecuente de la inteligencia artificial era generar ideas. Y este año el uso más frecuente de la inteligencia artificial entre los jóvenes es hablar con un amigo o buscar terapia psicológica con la inteligencia artificial. A mí realmente se me hizo desgarrador como que tener que buscar hacer pues, un bot, ¿no? Buscar a un robot que te acompañe, porque me habla de que pues los seres humanos que hemos sido creados para la conexión, de repente estamos perdiendo este norte, que es que nosotros desde que somos bebés, los bebés, aunque no pueden hablar, buscan la mirada de la madre, o sea, buscan el contacto físico, buscan el contacto visual y vamos aprendiendo a relacionarnos. Y ahora resulta que se está perdiendo la habilidad de relacionarse. Creo que vivimos en un mundo de un individualismo exacerbado, en donde yo soy tan autosuficiente que no necesito relacionarme con nadie más que conmigo, pero como pues hay una epidemia de soledad y ya no sé relacionarme con los demás, pues ahora lo buscan en la inteligencia artificial. Entonces, cuando yo leí eso, pues pensé justamente en las enseñanzas de Santa Teresa de Jesús que nos enseña a relacionarnos con Dios y con los otros, ¿no? Que dice ella en el Camino de Perfección que un signo de la santidad, de que ya hemos recorrido el camino de perfección, es ser afables, ser personas que acogen a los demás. Entonces, ¿qué opinas, Rosita, de esta epidemia de soledad y de búsqueda de compañía de forma artificial? Fíjate que nos debe de ocupar más que preocupar, hay que ocuparnos por ello. Pero justo ahorita que comentabas esto, una de las cosas que menciono en el libro, cuando hablas del individualismo, cuando al ser humano no se le educa desde pequeño de que hay algo que está por encima de él, algo que le trasciende, los que somos creyentes le llamamos Dios, pero puede ser tu amor por la familia, un ideal, una de las cosas que yo aprendí mucho de quien fue, como tú bien lo sabes, Claudia, mi gran maestro, guía y papá espiritual, que fue Rafael Checa. Él me obsequió un libro que se llama La espiritualidad del ateísmo. Es por André Comte-Sponville, un francés Ah, más que ajá, reconocido como ateo. ajá, sí. Y una vez hablando con él, me dijo, aquí tienes este libro, te lo doy, léelo. Y no importa cómo le llamemos a eso que es trascendente. Yo le llamo Dios, por supuesto, pero habrá quien sienta que sus ideales son trascendentes, están más allá de su individualidad. Y cuando el ser humano no tiene algo que esté más allá de sí mismo, entonces va a caer fácilmente en todas esas epidemias de depresión, de ansiedad, de adicción, de violencia y de solitariedad, de convertirnos en personas solitarias, porque yo hago una distinción entre soledad y solitariedad. Una persona puede vivir sola, pero no ser solitaria, tener una rica vida de interconexiones. Y hay gente que puede vivir acompañada, pero es solitaria, no se relaciona ni siquiera con aquellos con los que comparte el espacio de una casa, de un hogar. Entonces, yo siento y creo que el ser humano, desde la psicología, necesita creer en algo que esté más allá de sí mismo, porque si no, los golpes que le va dando la vida
y que lo hacen darse cuenta de lo frágil y quebradizo que somos. Eso es lo que lo derrota. Pero cuando el ser humano tiene una conexión con algo que le trasciende, a pesar de las tormentas, no se ahoga. A pesar de los golpes y de que se fracture, no se quiebra. Entonces es importante para todos, creo, educarnos y educar en esa relación con algo que nos supera, con algo que está más allá de nosotros mismos, ¿no? Yo les quiero comentar, si me lo permites, Claudia, ya me Sí, voy a claro. callar. No, 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 al contrario, es un privilegio escuchar a la autora ahora sí que en vivo y en directo. Pero yo les quiero comentar a todos ustedes, porque mi comentario va también pidiéndoles un favor. Eh, este libro, yo lo comenté con mis editores en Barcelona, pues por ahí más o menos del año 2014 o 2016, por ahí. No en el 2015 porque anduve en España, pero por el centenario los 500 años de Teresa. Pero se quedaron sorprendidos. Bueno, vamos a pensarlo. Pero claro, yo no tenía el libro escrito. Finalmente, cuando escribo el libro el año pasado, tenía yo que entregarlo en noviembre. En agosto empiezo a notar que la editora no me contesta, no me responde a los correos, el contrato no llegaba, y algo está pasando aquí raro, algo está pasando raro. Entonces la llamé por teléfono a mi editora aquí en México. Le dije, a ver, Lari, le dije, dime qué está pasando. Le dije, porque no es normal que hayan pasado 2 meses y medio y ustedes no manden el contrato. ¿Qué pasa? Entonces me dijo, mira, la verdad es que España no lo quiere publicar. España no quiere publicar el libro porque dice que en España a nadie le interesa nada que tenga que ver con oración o con espiritualidad. Y que lo mejor sería cambiarle el título al libro. Y el Y yo dije, contenido, ¿no? También de paso. ok, ¿cómo jugar a las canicas? Y luego abres el libro y es otra cosa, ¿no? Entonces le dije, bueno, Lari, ya me conoces. Le dije, tú me has editado ya 3 libros. Este es el cuarto. Me dijo, no, me dice, yo ya se los dije, que tú no le vas a cambiar el título. Así es, le dije, yo no lo voy a cambiar el título. Me dijo, bueno, me dice, tenemos una alternativa. Ya lo hablé con ellos y me dicen que se va a editar en México, nada más en México. Y que si se vende el libro en México, entonces lo van a editar en España. Entonces, queridos amigos, ojalá lo compren, ojalá se venda, porque hay muchas personas en toda América Latina, porque una vez que lo edita España, el libro sale a todos los países de habla hispana, y sé que hay muchas personas a quienes el libro les puede hacer mucho bien. Entonces, ojalá ustedes nos ayuden a que esa meta se cumpla y que los editores en Barcelona se den cuenta que el libro sí puede llamar la atención y el libro puede realmente llegar a manos de otros, ¿no? Es una historia, esto nunca me ha pasado con ningún libro, con ninguno. Siempre lo ha editado Barcelona, los libros han venido de España a México. Es la primera vez que esto sucede, ¿no? Pero Dios tiene caminos misteriosos y como dijo el profeta Isaías, los caminos de Dios son mejores que los nuestros. Y tal vez por eso el libro, como se imprimió en México, pues ha tenido un precio más accesible para nosotros, ¿no? Porque Sí, no estamos pagando la importación en euros y está ya a la venta en todas las librerías. Está bueno, pues en todas las librerías, en su librería favorita, ahí está ya el libro de Ediciones Urano. Eh, Quiero yo también decir que justamente cuando yo oí esto en la presentación fue que se me ocurrió hacer una presentación virtual para que más personas conocieran el libro, porque siento que nosotros que hemos tenido la oportunidad de descubrir a este Dios que es todo amor y que quiere que vivamos en libertad, tenemos también el llamado y la responsabilidad de poder portar esto a la siguiente generación. Como que así como nosotros recibimos las enseñanzas de nuestras familias o de nuestros maestros,
también nosotros tenemos que comunicar este amor de Dios a la siguiente generación. Y algo que me, pues me enternece muchísimo de este Dios que es todo amor, es lo que dice Rosita en la página 92 del libro, eh, lo tengo aquí, dice, la doctora Achtenberg, que es una, bueno, Rosita nos va a decir bien quién es, pero llegó a la conclusión de que es posible que las intenciones de curación compasiva enviadas a distancia tengan un efecto físico directo en el receptor. Es decir, que cuando estamos vinculados afectivamente con alguien y oramos por ellos, podemos influir positivamente en su ánimo y en la salud. Entonces, esta oración de intercesión que desde niños aprendemos a hacer, ahora también se ha investigado de manera científica que realmente las personas la reciben y quisiera que nos hablara un poquito más sobre esto. Estoy viendo que Teresita Fernández tiene la mano levantada y también hay otra pregunta en el chat, pero esto quisiera que ella nos lo compartiera desde sus estudios y experiencia. Sí, mira, yo tuve la fortuna de tener a Ginny Achterberg como maestra cuando hice mi especialidad en psicooncología. Ella es neuropsicóloga, es una neurocientífica, investigadora, y también se abocó a hacer investigación con pacientes de cáncer. Y ella lo que descubre en sus investigaciones en la Universidad en California es que efectivamente cuando tú cierras tus ojitos, te pones a orar para pedir al buen Dios para una persona que tal vez tenga un problema de salud, tenga alguna situación X, que lograron ver que efectivamente hay una conexión a nivel de cerebros, en donde el cerebro se mide a través de las frecuencias eléctricas que emite, y cómo hay una especie de sintonización. En muchos de los libros que hoy hay en Estados Unidos sobre los efectos de la oración, tanto en la persona como en lo que se llama la oración de intercesión, en muchos de esos libros aparece mencionado un gran científico mexicano, Jacobo Greenberg, a quien me unió hace muchos años una linda amistad. Jacobo desapareció, literal, desapareció, lo secuestraron, lo desaparecieron, no lo sabemos. Desapareció hace muchos años, no crean que desapareció en esta oleada de desaparecidos de ahorita, no, hace muchos, ya décadas, ¿ok? Desapareció. Pero Jacobo Greenberg era investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y él hizo investigación haciendo que una persona en un cuarto y otra persona en otro cuarto estuvieran conectadas a electros y sin que una de las personas supiera nada más que estuviera sentada y conectada, otra persona en otra habitación pensara, se concentrara en ella y efectivamente llegaba un momento en que los electroencefalogramas coincidían a la perfección. O sea, podías poner uno encima del otro y eran idénticos. Esto, queridos amigos, si alguno de ustedes sabe de neurología, yo sé un poquito, eso es nunca visto. Nunca hay dos electros iguales, jamás. Y que dos personas tengan exactamente la misma gráfica en el electroencefalograma, nos habla de que hay algo que está más allá de lo que nosotros podemos ver y tocar. Y ahorita que tú hablabas, Claudia, de la tremenda necesidad que tenemos de conectarnos entre nosotros, de la tremenda necesidad que nuestros jóvenes tienen y nuestros niños de conectarse entre ellos y dejar a un lado los aparatitos, pues yo creo que vale la pena repensarnos, ¿no? Hasta dónde el habernos exteriorizado tanto nos ha alejado de lo que nos conecta con lo exterior, pero desde adentro. Entonces, cada vez más hacia afuera, pero más lejano de los demás. Tal vez tenemos que retomar el camino de lo de adentro, de la interioridad.
Así es, yo creo que sí, que hay que retomar el camino de la interioridad. Y voy a darle la palabra a Teresita Fernández. Teresita, ¿puedes abrir tu micrófono con una pregunta o comentario breve? No la vemos a Teresita, me gustaría verla. Sí, es que al principio dijo que no podía abrir su cámara, pero ahora no sé ni si me escucha, pero bueno, Voy. entonces, ¿sí, Sí, Teresita? sí, claro que sí. Oye, me ha encantado, de verdad estoy, híjole, o sea, me ha llegado hasta el alma todo lo que hemos oído y en este momento, ¿verdad? Nada más mi pregunta es, yo tengo un problema. Yo vivo en Lagos de Moreno Ujú, y no tengo posibilidad de que adquirir acá el libro, porque no tenemos libro, tenemos una librería simplemente religiosa nada más, que tampoco ujú. trae tantos libros, ¿no? Y entonces, bueno, es muy pocas veces las que vamos al DF. Y pues claro que me gustaría tenerlo, porque creo que es una riqueza. Yo en este momento en Lagos de Moreno tengo un espacio orante para personas adultas. Y qué Ujú. bueno sería que en vez de tener algo que esté inventando, que leyéramos y estudiáramos algo que les dé más contenido, ¿no? Y el libro creo que Claro, sería de verdad una gran ventaja. Y claro. bueno, Rosita, ¿qué nos Bueno, dices? Teresita, el problema está resuelto. Lo puedes conseguir en Amazon. eso sí es cierto, ¿verdad? En Amazon lo Amazon, vende y me participó Larisa, mi editora, hace 3 días, que ya Librería Gandhi ya lo sacó en electrónico. Ujú. El ebook de Gandhi ya está, entonces ya se puede conseguir el libro en electrónico. Todavía no he revisado si Amazon lo tiene en oye, electrónico, y pero lo en puedes pedir electrónico, ¿cómo se llama? ¿En ebook? en El ebook. ebook, sí. Sí, Ajá. ebook. Ok. Ya, Mm, Rosita, ya está en sí, Amazon, ¿eh? Ah, ya está también en en Amazon. Amazon, en electrónico, Ah, ya en me parece. digital. No, está el libro como tal. Ah, no, sí, desde marzo está en Amazon. Fue de los Mm, primeros que empezó a venderlo. Te lo ah, agradezco. No, en Gracias, Amazon, por Maru. eso le decía yo a Teresita claro. Y Fernández. bueno, pues de tradición teresiana, ¿verdad, Claudia? Así es, Porque soy aquí. cultural también. Ajá. Soy del Instituto Cultural. Bueno, Sí, oye, qué y tú gusto. también, Mari Gracias. Carmen. Muy bien. Y voy a leer aquí otro comentario. Gracias, Sí. Teresita. Oye, me voy a tener que retirar porque tengo una cita a las 7. Sí, sí, sí. Pero Hasta bueno, luego. es que me retiro. Muchas gracias. Maggie Rodríguez dice, yo quiero el mío. Sin duda, Rosita, en cuanto pueda lo voy a ir a comprar. Usted es una garantía. Gracias. Muchas Y gracias, eres muy generoso. Gloria Adelina Rodríguez, la madre Gloria, dice, el poder del 8. Lynn McTaggart es interesante en el sentido de que la oración llega desde un punto de vista no cristiano. Gloria, ¿nos quieres compartir? Pues mira, primero saludar a Rosa Argentina, que me da mucho gusto verla después de tantísimos años en persona, aunque sea a través de la pantalla. Y porque siempre, pues gracias al padre Checa la conocí y nos hizo mucho bien. Entonces, primero mi agradecimiento. Y después, pues una vez nada más vino una amiga mía que es muy inquieta y traía el libro del poder de 8, y no del 8, sino de 8. Y yo dije, ¿qué estás leyendo? Y me dijo, porque pues ella es muy curiosa. Y entonces dije, seguro está en inglés, y sí estaba en inglés su libro, pero lo encontré en español, lo conseguí y lo leí. Y después vi que esta investigadora, McTaggart, lo que quería era ver el efecto de la meditación, a niveles globales. Y entonces hizo experimentos y cosas y realmente comprobó científicamente, antes de que hubiera la pandemia y todo lo que ahora tenemos para conectarnos, conectó con unos servidores especiales a gente de muchas partes del mundo y vio los efectos que tenía de prácticamente
intencionar el bien de alguien, y que lo que descubrió fue no solamente que le llegaba a la persona, sino en la transformación que tenía en el grupo que se había conectado al mismo tiempo a hacer esa meditación intencionada. Entonces es muy interesante cómo lo va contando, y yo creo que está en la línea de lo que nos platicaba Rosa Argentina, como una evidencia más, nada más. Ah, Oye, qué yo te lo interesante, agradezco, muchas gracias. Gloria, te lo agradezco, y hay un libro de Lynn McTaggart que se llama El poder de la intención. Es un libro que leí hace mucho tiempo y que lo menciono en otro de mis libros, que es Saber Pensar. Entonces, pero efectivamente ha hecho una investigación a nivel de las universidades y de los grupos de ciencia que se interesan por el poder que tiene la mente humana, por un lado, y el poder que tiene la intención de una persona. Pero yo creo, sinceramente, para nosotros, los que somos creyentes, a nosotros no nos debe de asustar el que el ser humano descubra cada vez más poderes, lo pongo entre comillas, de la mente humana, porque después de todo la mente la creó Dios. Claro. Entonces, como dice el Concilio Vaticano II, todo lo que engrandece al hombre, a la persona, engrandece al Dios que nos ha creado. Eh, no debemos de tener miedo, como algunas personas parece que lo tienen, de que el ser humano descubra su gran potencial. Pero el hecho es que ese potencial se puede usar para lo bueno o para lo no muy bueno. Y ahí es donde los valores espirituales juegan un papel fundamental, como dijo Claudia en el libro, las virtudes. Y hoy, porque tanto Claudia como yo somos colegas en el área de psicología positiva, pues cuando se habla de fortalezas humanas, como yo se lo dije a nuestra mutua amiga Margarita cuando estudié la psicología positiva, le dije, ¿por qué le cambian los nombres a las cosas si lo que están usando son virtudes? Pero afortunadamente la psicología hoy te habla de templanza, te habla de humildad, te habla de esperanza. O sea, estamos hablando de virtudes, pero parece que a la ciencia, a no todos, a algunos, y a algunos que no somos ni siquiera científicos, parece que nos da vergüenza hablar de lo que creemos. Y eso me parece muy triste. Sí, a ver, Enrique, te doy la palabra. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, pues yo quisiera felicitar a Rosita porque en estos tiempos para mí es admirable quien escriba algún libro sobre espiritualidad o sobre oración, ¿verdad? Entonces, primero que nada, muchas felicidades y, Gracias. y gracias. Y la otra es una pregunta a lo mejor más sencilla. Quisiera saber si en el libro aparece la, la figura de la Santísima Virgen, si aparece de qué manera, y si no, bueno, por lo menos que nos comentaras qué importancia le darías en la Cito, temática. perdón, cito a María en algún momento únicamente en términos de que no hay que ver para creer, hay que creer para poder ver, y que María es el ejemplo del sí, y ese es el ejemplo que nos da. Mi libro no es un libro religioso, yo no lo considero así, inclusive la misma editorial no lo ha considerado así. Es un libro que sí, y reconozco desde el principio, está fundamentado en la línea judeocristiana, y siempre voy a decir judeocristiana, porque todo cristiano viene del judaísmo. Cristo era judío, y él le dice claramente en los evangelios, ni una sola letra de la ley se va a cambiar. ¿Okay? Que él haya sido flexible con la ley es otra cosa, pero él nunca negó las leyes por las cuales él mismo vivió. Y como todos sabemos, pues murió recitando los salmos, que es lo que rezan los judíos. Entonces, la tradición judeo-cristiana es una tradición que tiene que ver con la ética,
tiene que ver con los valores éticos, morales, y esa es la línea que sigue el libro, por supuesto. Pero no es un libro enfocado a ninguna particular religión. También, como digo, se va a notar cuál es mi fe. Soy católica y se va a notar, pero el libro no está orientado de ninguna manera a dogmas de la Iglesia Católica. En ningún momento aparece eso. Y por eso, repito, si menciono a nuestra Madre María, la menciono simplemente como el ejemplo supremo de dar un sí, de poder creer aún sin ver, de tener esa apertura a Dios. Es el único momento en que la cito. No menciono santos y dirán, pero ¿cómo? ¿No mencionaste a Teresa de Jesús? Sí, pero no la menciono como santa, la menciono como mística, como persona que llegó al más alto grado de oración. Y lo mismo con el maestro Eckhart y con Etty Hillesum, ¿no? Entonces los enfoco desde lo que es la mística, que es el más alto grado de la experiencia de Dios. Pero sí hablo de que la oración nos debe de llevar a los niveles más profundos de nosotros mismos. Y cito a San Agustín: Dios, permíteme conocerme a mí mismo para poder conocerte a ti. Y eso implica una exploración interna en la persona. No sé si eso contesta a tu pregunta. Muchas gracias. Por nada. Sí, creo que el libro también, en esto que dices, es un libro de espiritualidad. Si hacemos la diferencia de que no es un libro de religión, es un libro de espiritualidad. O sea, es un libro que nos ayuda a contactar con aquello que, como decía Rosita hace rato, es mayor que nosotros mismos y con nuestro sentido de vida y nuestro contacto con un Dios trascendente. Pero no es un libro que sea como un catecismo o un devocionario, sino un libro que presenta estudios acerca de la espiritualidad y experiencias de los místicos relacionadas con su experiencia, bueno, con su contacto con Dios. Aquí tengo en el chat otra pregunta antes de terminar. María Eugenia Llano dice, Rosita, Claudia, Lupita, muchas gracias por lo compartido esta tarde y por la invitación a orar. Gracias, gracias. Gracias a Maru Llano. Gracias a ti. Con esto creo que, pues bueno, no sé si alguien quiera presentar de las Rosita, Lupita, decir alguna otra palabra antes de retirarnos. Quiero, pues, digo, no será un libro religioso, pero sí es un libro amoroso. Y quiero citarte porque dices, descubrir el amor que compromete, acompaña y apoya con solidaridad, compasión y tiempo. Entonces creo que ese es lo importante, ¿no? Que desde nuestro interior estamos llenos de amor. Dios nos amó primero, nos enseñó a amar y esa es nuestra misión, que el amor expande, da libertad, ¿no? Y hace este mundo mejor. Muchas gracias, Rosita. No, al contrario, yo te agradezco enormemente, Lupita, tu presencia. Espero que pronto nos podamos encontrar más allá de la pantalla, ¿verdad? Claro. A darte un fuerte abrazo. Y lo único que yo puedo decir, Claudia, es muchas, muchas gracias por esta maravillosa oportunidad que me has brindado de estar contigo, de estar con Lupita y, por supuesto, de estar con este precioso grupo de amigos y amigas de Teresa. Tú sabes que yo estoy entre esas amistades de Teresa de Jesús. Entonces te agradezco infinitamente la oportunidad. Y yo a ti, la verdad, que hayas tenido pues la disposición de estar con nosotros. Siempre es importante saber qué es lo que hay en las intenciones y objetivos del autor y bueno, cómo la oración ha ido alimentando tu vida y te da tanta energía y fuerza para compartir a todos y a tanta gente a la que le haces bien. Entonces, bueno, pues muchas gracias también a todos los que se conectaron. Se nos hace corto el tiempo para más preguntas, pero si tienen otras preguntas me las pueden mandar y yo también se las mando a Rosita, pues y seguiremos en contacto. Creo que para mí la importancia de esta reunión es darnos cuenta que también nosotros tenemos esta misión, este legado de compartir la oración,
con toda su riqueza. Y este libro, como decimos, pues nos va a enseñar muchas, muchas maneras en las que la oración está relacionada con la vida del hombre y la mujer de hoy. Así que no se lo pierdan ya, está en su librería, como libro electrónico y pues seguiremos en contacto. Muchas, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Bye. Bye bye.